Buen día para todos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. El grupo de trabajo está conformado por Lenny Calzada, Nelly Vanessa Canelo, Juliana Usma, Dice Zapata Henao y quienes habla, Mayerlin Sánchez. La literatura infantil favorece el desarrollo de la función imaginativa del lenguaje y la formación de un lector. La literatura infantil contribuye a la creación del idioma, le permite al niño explorar, experimentar. Es muy importante formar lectores independientes, fabricar textos de entretenimiento donde los niños puedan armar sus propios cuentos, puedan ser creativos, puedan desarrollar, despertar la estabilidad emocional. La literatura infantil es fundamental a la hora de desarrollar la capacidad de comprensión del niño, de adquirir nuevos conocimientos y al momento de interactuar con otros niños o con adultos. Con respecto a los beneficios específicos de la literatura, podemos mencionar que el niño que practica la lectura a temprana edad se familiariza mucho más con la lectura, el vocabulario y aprende, mejora la pronunciación de las palabras. Su comunicación y expresividad es más fluida a sus dificultades frente al aprendizaje. De la literatura infantil también es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo del niño y de la niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico. Este es un medio ideal para fomentar vínculos afectivos. Ofrece modelos de conducta positivos y negativos. También favorece el desarrollo ético a través de la identificación con determinados personajes de cuentos y esto les sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales. ¿Cuáles son las posibilidades literarias para que los niños y niñas de educación inicial desarrollen el lenguaje en la escuela? En cuanto a los beneficios específicos de la literatura infantil, podemos recordar que un niño que aprende a leer a temprana edad se familiariza más con la palabra escrita, el vocabulario y la ortografía, mejora la pronunciación de la voz y las dificultades de aprendizaje son casi inexistentes. Entonces podemos decir que las posibilidades literarias para los niños se deben formar desde pequeños, mediante el juego, la diversión y el entretenimiento. Cuando el niño va a la escuela también tiene contacto con la literatura y no solo con fines lúdicos, sino con otras intenciones de aprender a leer y escribir. Para esto mencionamos a Rodríguez, quien dice que el niño desde su nacimiento es expuesto a productos literarios que su cultura lo propone para diversos fines a través de distintos medios, como lo son la televisión, la radio, el cine, entre otros. ¿Cómo el maestro reconoce al niño o la niña como sujeto del lenguaje mediante la literatura infantil? El docente es un personaje muy especial y fundamental. Acerca a un niño o joven al conocimiento y a la lectura, especialmente al encanto que los libros puedan poseer. Tienen conocimiento histórico del universo y reconocen el lenguaje y reconocen la lectura, tanto que trabaja en su promoción constantemente con fervor. No hay situación más placentera que entrar a una morada de libros con el andamiaje anecdótico y la sabiduría de los años, orientados por un verdadero amante de los libros, que con confort nos indica el camino para iniciar la aventura de leer. Es importante para que los niños puedan mejorar sus destrezas y habilidades, que son escuchar, leer, hablar y escribir. Una vez que el lenguaje esté completamente desarrollado, interactúa con los procesos de pensamiento, porque el lenguaje facilita. Bueno, para continuar hablaremos sobre cuál es el impacto de la literatura en el desarrollo del lenguaje infantil en los niños y niñas de 0 a 6 años de edad. Bueno, la literatura infantil en edades tempranas genera
principalmente autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento podemos referirnos a que el niño suele o puede identificarse con personajes de una historia o un cuento. Posiblemente pueden ser interpretados por un adulto ya que quizá no sepan leer en ese momento, pero cabe resaltar de que a la hora de interpretar imágenes los niños son súper buenos, creando por medio de su imaginación. De esta forma el niño favorece sus habilidades de lenguaje. También por otro lado, el niño por medio de la literatura tiene la oportunidad de expresarse libremente mostrando sus emociones, como por ejemplo si en el cuento se presenta una situación triste, él puede identificar esa emoción y actuar como tal. En conclusión, la literatura infantil en edades tempranas debe generar principalmente placer y ayuda al autoconocimiento y a la interpretación del mundo que rodea al niño o a la niña. Si esa función se cumple, es más probable que ese niño desarrolle de forma natural un gusto por las obras literarias conforme vaya creciendo. Para que un maestro pueda ser un buen mediador entre la literatura infantil y los niños, debe alcanzar una sensibilidad hacia la verdadera literatura infantil y saber diferenciarla de aquellas producciones que, aun queriéndose llamar literatura, son en realidad textos escritos al servicio de las didácticas que en ningún momento persiguen provocar en el receptor la admiración, el deleite y la razón del esfuerzo por interpretar el texto.